Pablo García, director de Diva Conserva Value. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, Gemma. Volvemos a vernos en un día en el que llega ya esa resaca de esas referencias claves de la semana, esas actas de la FED, ese dato de IPC en Estados Unidos. Y bueno, veíamos ese cierre mixto en Wall Street al tiempo que el mundo mira atento, ¿no?, a ese proceso de tapering que se avecina ya para mediados del próximo mes, ese recorte en el programa de compras y esas dudas sobre si la inflación es más persistente que transitoria. La verdad es que sí, estamos en una etapa, yo creo que es súper interesante, porque hemos conocido un dato de inflación de Alemania en el 4,1%, hemos conocido un dato de inflación de septiembre en Estados Unidos del 5,4%, ambos, sobre todo el norteamericano, muy por encima de los niveles deseables por parte de los respectivos bancos centrales. Tenemos los resultados empresariales que están comenzando con bastante fuerza, porque hemos visto a SAP y a Louis Vuitton en Europa, hemos visto a JP Morgan y a BlackRock. La verdad es que después de unos resultados del primer trimestre que fueron sorprendentes, un segundo trimestre que fueron más o menos continuistas pero positivos, pues el mercado estaba teniendo dudas sobre el tercer trimestre y sobre todo sobre ese inicio del tapering, como bien has comentado, porque tuvimos ese sustito de hace unos 15 días que hemos recuperado prácticamente la mitad. La verdad es que ayer yo diría que el mercado se mostró muy tranquilo y muy confiado con un poco más de detalle que dieron ayer las actas de la FED, ¿no? A destacar algunas de los comentarios, de los highlights que hubo de la reunión de la FED, hablaban de esa reducción gradual que terminará a mediados del próximo año, que comenzará a mediados de noviembre o a mediados de diciembre, y hablaban de que la preocupación por la inflación durará más de lo previsto. Yo publicaba un artículo, yo creo que ya hace 5 o 6 meses, hablando de las mentirijillas del señor Powell, ¿no? Como ellos, yo creo que entendían que la inflación se les iba a disparar, pero no podían dar una señal de alarma prematura al mercado. La realidad es que la mayoría de los participantes piensan que los riesgos de la inflación están sesgados al alza, todavía, y bueno, las reducciones mensuales del Tesoro serán de 10.000 millones y reducciones de los MBS de 5.000 millones al mes, ¿no? Con lo cual, bueno, pues insisto que lo más positivo fue la acogida muy tranquila, muy sosegada de un mercado que parece a mirar a máximos y que parece que no le preocupa enormemente el tapering, o dicho de otra forma, confían en que la Reserva Federal lo haga según lo previsto en ese marco que van dejando bastante clara, con un mapa de actuación, que es lo que yo creo que quita incertidumbres y resta volatilidad. Antes de entrar más de lleno en protagonistas del propio mercado, también mirando a esos datos que conocíamos ayer, ese dato de inflación en máximos de los últimos 13 años, aviva, ¿no?, también esa preocupación, esos miedos sobre esa estanflación. No sé hasta qué punto compartes esa preocupación o crees que no está justificada. Las preocupaciones siempre están justificadas. Otra cosa es que después digamos, tengan sentido o se plasmen en la realidad. Hablamos de paro, estancamiento, inflación. Bien, inflación la tenemos y eso es evidente, y no se va a ir tan rápido como algunos desearan o preveían, ¿no? El crecimiento, pues yo creo que hemos descontado un crecimiento muy potente, que vamos a tener un crecimiento bastante razonable, pero abro un paréntesis, el FMI también lo ha dicho. El FMI recortaba ligeramente las previsiones de crecimiento, sobre todo más negativo para Alemania, que nos preocupa enormemente, y para Japón, ¿no? También revisaba ligeramente algunas entidades para Estados Unidos, también para China. Es decir, no es preocupante, pero se muestra una cierta relajación de esa evolución de crecimiento, lo cual preocupa a países que han quedado más retrasados en la recuperación, como ha sido España, que esperábamos un segundo semestre extraordinario, y no está siendo así. Con lo cual, tenemos inflación, tenemos desaceleración, y el paro, que es el tercer componente que está muy ligado al crecimiento en España, no hace falta ni que lo comentemos, ¿no? Con lo cual, sí hay un riesgo de esta inflación. De momento es bajo, pero es más alto de hace 3 meses, ¿no? Y ese es de todas formas, el fenómeno de esta inflación conocido de los años 70, estamos hablando de unas magnitudes absolutamente brutales, ¿no? Es verdad que los tipos estaban a doble dígito, pero bueno, yo creo que ese fantasma siempre nos hace actuar
para evitar precisamente que se consolide, ¿no? De momento hay países que lo tenemos más crudo, como es España, otros países como Estados Unidos, que de momento el crecimiento es la pata de las tres más sólida y no pensamos que vaya a haber, o por lo menos no es el escenario central con el que trabajamos en Divacos, en Favalio. Mirando al mercado y acercándonos más, veíamos, tras conocerse ayer ese dato de IPC, ¿no? Varias jornadas con rentabilidades de los bonos soberanos al alza y, sin embargo, ayer los inversores parecían aumentar su exposición al mercado de renta fija soberano a nivel global, ¿no? A la espera tal vez de una mayor visibilidad, dejándose llevar, ¿no?, también por esos factores de riesgo que podrían afectar a la actividad empresarial. ¿Cómo ves ese movimiento en el mercado de bonos? Bueno, ayer fue una jornada de stand-by, ¿no? Es decir, incluso tuvimos que la tecnología subió, que cayeron los que más estaban subiendo últimamente y, por supuesto, como bien apunta Eva, el mercado de bonos. Pero aquí lo hemos comentado en Negocios Televisión desde hace mucho tiempo y nuestra apuesta por estar cortos, incluso apalancados con algún ETF del boom, era obvia. A menos 0,50 esto no tenía sentido, pero los cortos plazos son caprichosos o son temerosos, ¿no? Llegamos a tener al menos 0,088 el boom y es verdad que ayer repuntó con cierta fuerza hasta el menos 0,13. Yo creo que es una toma de beneficio parcial en esta situación, que incluso yo me planteaba con unas posiciones que estaban saliendo muy positivas, pero el futuro con un tapering, con una futura subida de tipo a más largo plazo, no tiene sentido que las rentabilidades de los bonos no vayan a repuntar como lo están haciendo. Es decir, la curva está cogiendo pendiente a largo plazo y eso es un camino indefectible. Lo que pasa es que, bueno, ayer tuvimos una sesión en la cual, insisto, los precios de los bonos sí subieron, cayeron esas rentabilidades, pero creo que es solo cuestión de una toma de beneficios temporal, pero el medio plazo apunta de nuevo a nuevas caídas de los precios de los bonos y subidas de los tipos largos. Siguiendo con precios, tenemos que hablar de esos precios de la energía. El gas sigue pulverizando récords. Ese mensaje de Putin de, vale, va a ser suministrador de la Unión Europea a cambio, eso sí, de contratos a largo plazo. Y mientras tanto, veíamos ese informe de la OPEP que eleva esa demanda mundial de petróleo y vemos los precios más o menos estables. De momento no han vuelto a dispararse como estas últimas jornadas, pero siguen al alza. El crudo Brent en $83,77 esta mañana, el West en $80,96. Que sí, se han estabilizado, pero muy, muy arriba. Yo he publicado algún artículo en mi blog de expansión, en los diarios de mercados, y creo que comentábamos un día en vuestra cadena una frase que yo creo que resume muy bien lo que está pasando para que el telespectador lo entienda, ¿no? Nos hemos preparado para un maratón, todos preparándonos para un cambio en el modelo energético productivo, es decir, queremos más energía eólica, más energía hidráulica y más energía solar, pero tenemos energías fósiles que son mucho más baratas y mucho más predecibles. Bien, hasta ahí todos estamos de acuerdo, ¿no? Queremos más energía verde, pero hemos dado el pistoletazo de salida y cuando nos habíamos preparado para un maratón a 2040, 2050, nos han dicho que tenemos que correr los 100 metros. Entonces, claro, los sistemas productivos no dan para más. Y la volatilidad que hemos tenido con un año que no ha habido tanto sol, que no ha habido tanto hidráulico y que no ha habido tanta energía eólica, pues los precios del gas se han disparado porque habíamos estimado, como tiene razón Putin, ¿no?, contratos a largo plazo de gas mucho menores y ahora, sin embargo, nos hemos dado cuenta que necesitamos, para mantener los niveles de consumo, para mantener los niveles de producción, necesitábamos de esas energías para el ciclo combinado del gas, o nos vendría muy bien utilizar energía nuclear mucho más barata, pero políticamente incorrecta, ¿no? Aquí en Francia la energía nuclear no está tan en tela de juicio, ¿no? Y están salvando un poco, capeando mucho mejor el temporal. En su conjunto, los precios del gas van a tener que subir, van a tener que mantenerse arriba si no tenemos un invierno menos gélido, pero es que todo apunta a que la Filomena del año pasado posiblemente la vayamos a tener y con las piscinas congeladas en Madrid. Así que ojo, porque la previsión no es que los precios remitan con rapidez y los políticos tampoco están, digamos, calmando un poco ese fuego, ¿no?, que estamos teniendo con las subidas dramáticas del precio de la energía.
Ujú. Pendientes, como no, de ese sector energético, pero como el tiempo al final nos vuela, uno de los catalizadores del mercado, llegaba esa fecha, Alcoa, JP Morgan, ya ha llegado esa presentación de resultados, esos grandes bancos americanos y el banco americano que batía previsiones. ¿Cómo has visto esas cuentas y cómo se anticipa el escenario para esa gran banca americana y esta temporada de resultados? Hemos tenido, como decíamos, a Louis Vuitton dando unos resultados muy continuistas después del primer semestre. También SAP, que ha vuelto a subir guías. Hemos tenido BlackRock, que ha dado unos resultados extraordinarios, lo comentabais antes, en ingresos por comisiones, en servicios de tecnología, y subía ayer BlackRock un 3,78%. Y JP Morgan, que no debemos hacer una lectura confusa, ¿no? Caía un 2,64% ayer en Wall Street, pero los resultados son satisfactorios. Lo que pasa es que venía de máximos. Entonces, bueno, con un más 26-70% year to date, es normal que tuviera una toma de beneficios, pero habéis comentado, ¿no? La división de gestión de activos, la división de M&A, de fusiones y adquisiciones la han hecho bien. En Investment Banking han superado las estimaciones del consenso. Los márgenes de intermediación prácticamente en línea con lo previsto. Bueno, yo diría, como decía Jimmy Dimon, el consejero delegado, los resultados son satisfactorios, pero no han sorprendido al mercado, que es lo que estamos estimando, en conclusión, para la banca norteamericana, que está muy arriba, que ha dado mucha calidad, que va a dar buenos beneficios, pero que a priori no nos sorprenderán tanto como podría hacerlo de cara a futuro. Y con esa subida de los tipos largos, la banca comercial europea, por la que en Divacons Alpha Value hemos apostado, y estamos bastante cargados, esperando que eso mejore los net interest income, los márgenes de intermediación, por ese juego entre el activo y el pasivo bancario, que es mucho más sencillo cuando los tipos cogen algo más de fuerza y los spreads, los diferenciales, pues pueden ser superiores para la rentabilidad, que es lo que necesitamos, los ROE famosos de la banca europea. Cerquita de la banca, mencionabas hace un momento esas cuentas que también se ponían sobre la mesa, las cuentas de BlackRock, de esa mayor gestora de fondos de activos del mundo. No sé qué te han parecido ese balance de cuentas, pese a quedar también en algunas cifras por debajo de lo esperado. Pero son buenas, ¿no? Por ejemplo, los márgenes operativos ajustados 45,8%, han superado los 44,5% esperado. Los net inflows, es verdad que han caído un 41% y han quedado claramente por debajo, pero lo que es a nivel de gestión de activos total, los activos bajo gestión sí que se incrementan a 9,46 trillones, con nuestros billones de dólares más 21%, ¿no? Yo creo que los resultados fueron de calidad, aunque es verdad que en algún caso, sobre todo en la parte de los inflows de renta variable, quedaron un poquito por debajo de lo previsto, pero los ingresos por comisiones fueron potentes, ¿no? Los ingresos en total subieron un 16%, 5,05 billion dólares. Buenos resultados que premió el mercado con un más 3,78%. Y la verdad es que todo lo que es banca de inversión, gestión de activos en Estados Unidos está en zona de máximos, ¿no? Con lo cual, la verdad es que calidad, buenos resultados y la verdad es que no creemos que vaya a haber problema ahora con los resultados de Citi o Morgan Stanley que conoceremos hoy. Vamos a tener que esperar unos días para comenzar a conocer las cuentas de nuestros bancos aquí en el mercado nacional. Ya sé que tampoco es tu sector favorito, aunque hayáis entrado recientemente en Divacons Alpha Value en alguno, Pablo, pero querría preguntarte porque ayer protagonizaba las trabas selectivo el comportamiento del sector bancario en medio de informaciones que apuntaban también cómo el Banco Central Europeo podría elevar el listón de capital a algunos de ellos, a mitad de ellos, entre los que podría encontrarse CaixaBank, Unicaja, Sabadell. No sé qué te parece esa información y qué repercusión podría tener. Bueno, si me lo preguntas hace unos años, te hubiera dicho que eso puede drenar la rentabilidad de los bancos, que puede drenar, digamos, la operatividad de los bancos, porque al final lo que estás haciendo es, oye, ten cuidado, no inviertas más, quédate más dinero en caja porque me da miedo que las cosas vayan a ir a peor. Bueno, la realidad es que con la crisis sanitaria que hemos tenido del COVID, no hemos tenido una crisis bancaria. De hecho, durante todo el tiempo no hemos tenido problemas con los bancos y los bancos han tenido unos coeficientes de solvencia, los famosos Core Tier 1, etcétera, que han sido, yo diría que extraordinarios para el panorama que habíamos tenido con el COVID. Con lo cual, hay que reconocer del regulador que ha sido capaz, después de la gran crisis de 2007 a 2009, tener a los bancos en unos coeficientes de solvencia
muy razonables y que han podido, nunca mejor dicho, pues defenderse contra la crisis sanitaria que podía haber sido brutal. No olvidemos que el sector bancario es de los más cíclicos que hay, ¿no? Con lo cual, bueno, si al final tenemos a Sabadell con una situación de capital, un balance un poquito menos saneado, aunque lo ha hecho muy bien, porque ha ido reestructurando y vendiendo activos no estratégicos, o incluso CaixaBank, todo lo que sean las fusiones, las reestructuraciones de algunos de los bancos, bueno, hay que darle un voto de confianza porque, insisto, que en este caso han sabido salvaguardar los intereses de la banca y, por ende, al final de las finanzas públicas. Pues no olvidemos que al final, papá Estado, cuando hay un problema con los bancos, está ahí ayudando a los bancos, no solo en España, lo vimos en Reino Unido, y lo vimos en Francia o lo vimos en Holanda, ¿no? Así que bueno, yo creo que un voto de confianza, y al final no ha sido un tema generalizado, sino balances un poco menos saneados por distintas razones, y yo creo que al final, insisto, la banca tiene un futuro más prometedor y Eva, la historia es de moverse entre los sectores. Al final no hay que casarse ni que odiar a ningún sector. El momento de cada sector es el propicio. En este caso, la banca comercial con los tipos largos al alza tiene yo creo que unas muy buenas expectativas para mejorar esos price book value, que todavía le damos un potencial del 10-15% a un sector bancario que nos ha funcionado muy bien en cartera. No nos casamos con nadie. Venga, vamos a saltar ese sector y perdóname que abuse una vez más de la confianza, Pablo. Estábamos viendo también en las últimas sesiones como, ya mirando al otro lado del charco, a las tecnológicas, como Microsoft lidera las recomendaciones de compra entre los grandes del SP500. ¿Qué te parece la compañía y el sector? Yo la tengo en cartera. Hay una historia, es que hemos tenido un paso del growth hacia el value porque hemos tenido miedo para el tapering, porque tenemos miedo a la desaceleración económica, y entonces hay una vieja, digamos, un viejo mito en el cual, como si los tipos van a subir y va a haber unos menores estímulos monetarios, menores compras y tal, en mercado por parte de la Reserva Federal, pues entonces hay que vender tecnológica. Pero eso es una vieja historia, porque las tecnológicas tradicionalmente estaban fuertemente endeudadas, apalancadas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que claro, cuando la financiación se pone más cara o se pone más complicada, pues los valores de crecimiento sufrían. Pero Apple, Amazon, Google, Microsoft, oiga, pero si estas compañías se financian solas y no necesitan deuda, por lo tanto, que los tipos estén más altos tampoco tiene por qué perjudicarles tanto. Obviamente a compañías muy apalancadas, que eso es lo que hay que mirar. Compañías con mucha deuda, con mucho apalancamiento financiero, son las que pueden sufrir de una política monetaria algo más restrictiva. Pero desde luego para las grandes compañías como puede ser Microsoft, incluso Intel, pero sobre todo Apple o Amazon son grandes generadores de caja, las cash cow, con lo cual yo creo que esa vieja creencia o ese mix de compañías tecnológicas hay que venderlas, compañías de crecimiento cuando los tipos van a subir, hay que ser un poquito más selectivo, ¿no? Para ver que hay muchas grandes compañías que no se están financiando, insisto, con deuda, y en principio no tienen por qué perjudicarle tanto como era el antiguo silogismo. Pablo García, director de Deva con Sabadell, un placer tenerle una mañana más aquí, un jueves en Negocios Televisión. Feliz jornada y feliz negocio. Muchas gracias, igualmente.